Queridos hermanos, estamos celebrando el 20º domingo durante el año y hemos pedido, por el amor que Dios nos infunde, que podamos conseguir las promesas de Él, amándolo en todo y sobre todas las cosas, para que esas promesas de Él, dice, que omne desiderium superant, que superan todos nuestros deseos. Nosotros, hermanos, tenemos muchos deseos y sin embargo las promesas de Dios superan todos nuestros deseos. Qué gracia sería, ¿no? Qué don sería que el Señor nos dé la gracia de reconocer realmente cuáles son los deseos verdaderos que nosotros tenemos y cotejarlo con la vida que Dios nos ofrece cuando se nos manifiesta. A veces tenemos deseos que tal vez son caros, a veces tenemos deseos que son en cierta manera imposibles porque no pueden violentar la voluntad y la libertad del otro. Y a mí me gustaría que el otro diga y haga lo que yo quiero cuando yo quiero. Y hay deseos que realmente superarían nuestra capacidad. Pero la oración colecta dice que las promesas del Señor superan omne, omnia en latín quiere decir todas las cosas en neutro. Es decir, que todo lo que nosotros podemos desear, aunque nos parezca humanamente grande e incansable, no supera lo que el Señor nos promete. Y por eso queremos aceptar esa promesa del Señor, esa promesa que en principio es que lo conozcamos a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios vivo y verdadero, y al enviado Jesucristo. Que la promesa del Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es cierta, y que nosotros sintamos esa promesa y esa fuerza del Señor en nuestra vida. Y por eso tiene sentido que lo estemos celebrando el domingo. Por eso tiene sentido que nosotros celebremos la Eucaristía con la obligación que ella entraña, no una obligación meramente jurídica, sino una obligación que surge del amor. Todos saben que en nuestro país y en muchos países, por las circunstancias del coronavirus, la gente está dispensada de participar físicamente de la misa dominical. A pequeños grupos, en algunos lugares lo hacen. Nosotros transmitimos la misa por Facebook, yo a veces cuelgo un poquito la homilía por YouTube, pero digo, son todas participaciones que en los momentos que podemos también tendríamos que agradecer el hecho de tener la suerte de tener la Eucaristía, porque si el Concilio Vaticano II no nos miente, que no nos miente, dice que la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. Todo tiende hacia la Eucaristía y todo desciende de la Eucaristía, porque es precisamente la revelación y la donación de ese amor que se revela en Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna y que vive como nosotros. Dice la Sagrada Escritura que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, es decir, Jesucristo, la única persona que hay en Jesús, para no ponerle problemas psiquiátricos a Cristo, no tenía doble personalidad, la única persona es divina, pero la hipóstasis hace que la naturaleza humana sea genuina, y entonces Cristo tenía hambre, tenía sed, lloraba, se enojaba, dormía, como nosotros. Y también, a pesar de que en el interior de su esencia divina él conocía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos dice que inclusive tenía la visión beatífica, sin embargo, en el desarrollo de su humanidad, él también va como nosotros entendiendo y profundizando y haciendo también un ejercicio de que su voluntad se adhiera a la del Padre. Por eso los evangelios, y nosotros lo meditamos cada primer domingo de Cuaresma, nos muestran las tentaciones de Jesús. Por supuesto que Jesús no tenía tentaciones berretas, podríamos decir. No es que Jesús iba a quedar con la lapicera de un compañero del trabajo o que se iba a robar un frasquito de algo en el supermercado. Tenía tentaciones importantes, ¿no es cierto? La tentación de cumplir o no su misión.
Padre, que pase de mí este cáliz, pero ¿qué diré si para eso vine? Jesús humanamente tiene que hacer ese esfuerzo. La transfiguración también es un encuentro en la oración, y cuando Jesús, como verdadero hombre, en la oración divisa y acepta la voluntad del Padre, se transfigura. Lo que hay en él, que es la persona divina, se deja ver, se corre su humanidad como un velo, y esos discípulos elegidos, Pedro y Santiago y Juan, pueden ver la luz y la gloria del Señor. Pero sin ir a esas manifestaciones tan importantes que nos muestra la Sagrada Escritura, nosotros en un ámbito que conocemos bien, que es el ámbito de la oración, también podemos hacer que Jesús vaya manifestando su humanidad y nos vaya comprendiendo. Si Cristo es, o si Dios lo entendemos como el Dios de los filósofos, como dice Aristóteles, el primer motor inmóvil, si Cristo es un Dios absolutamente impasible, por supuesto que la impasibilidad es una característica de Dios, pero el hecho de encarnarse pone en Dios este elemento que hace que nosotros nos podamos acercar plenamente a Él. Y nosotros en la oración, de alguna manera, podemos hacer que Jesús nos comprenda, entre comillas, no por un supuesto, sino porque, digamos, Dios por supuesto que nos comprende, pero también, como nos dicen los santos, y como Jesús de alguna manera también lo insinúa, el Padre sabe lo que necesitamos, pero también quiere que lo pidamos, y por eso nos enseña a rezar, por eso nos enseña el Padre Nuestro. Y en este Evangelio que ya hemos meditado entre semana, porque acuérdense que en este ciclo A coincide el Evangelio que se lee en la semana con el que estamos siguiendo en la letra dominical A, que es el de Mateo, ya hemos meditado este pasaje de la Cananea, ¿no? Y encima, en este tiempo que nosotros pensamos en Tiro y Sidón, que son dos ciudades del tercer milenio antes de Cristo, que juntamente con otra ciudad que se llama Diebai y con la ciudad que actualmente se llama Beirut, fueron fundadas precisamente hace 3000 años antes de Cristo, ¿no? El Líbano, que ahora hemos conocido por esa tremenda expresión y que caemos en la cuenta de cuántos años llevan de sufrimiento, de guerra, de terrorismo, de deshumanización en definitiva. Y una mujer de esa zona, que hoy actualmente la conocemos por estas tragedias, la cananea, cuando Jesús deja de predicar al pueblo de Israel, como él dice en esta perícopa para el que fue mandado, va y esta mujer lo persigue. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús hace como que no lo escucha. Y otra vez, Señor, le dice a los discípulos, atendela porque nos persigue con los gritos, que se calle un poco. Y Jesús entonces respondió, yo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero eso no desanima a la mujer. Fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo, literalmente en griego dice perritos, no cachorro. Porque perrito es un perro chico, cachorro es un poco tiempo nacido, ¿no es cierto? Los perritos en las mesas de la antigüedad y en todos los pueblos y en todos los tiempos, porque uno ve las pinturas en todos los tiempos, los perritos siempre están donde hay comida, y entonces están dando vuelta alrededor de la mesa. Jesús le deja esto, en la época de Jesús, a los que no eran judíos, a los que eran paganos, se les llamaba los perritos. Tal vez suene despectivo, no lo era tanto en la época. Pero digo, esta aparente palabra dura de Cristo le deja una ventana abierta o una puerta abierta y la mujer enseguida mete el pie. Vivísima la sirio-fenicia, vivísima, mete el pie y nos dice, ella hace lo que dice San Agustín, que Jesús se puso duro no para no administrar misericordia, sino para que ella entendiera su deseo. Y ella no solo que lo entiende, sino que se enciende en su deseo y se conforma con poco. Ella no le quiere sacar nada a nadie y le dice, y sin embargo, Señor, los perritos comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Qué grande es tu fe, le dice Jesús, porque esta mujer lo hace entender a Jesús que Él también está para los que no son de Israel.
El Señor cambia de opinión y nosotros a veces somos tan tercos. ¿Por qué la oración no nos cambia, hermanos? Si Cristo, que conoce la naturaleza humana, que tiene la visión beatífica, es capaz de cambiar de opinión, cuando la oración está bien hecha, cuando la oración está fundada en el amor, en ese amor que decía la oración del principio de la misa, la oración colecta, que nos infunde Él, podemos entender que las promesas de Dios superan todos nuestros verdaderos deseos. Pero puede ser que nosotros no expresemos los deseos en el lugar adecuado. Y con esto termino porque estoy tocando los 10 minutos. Dice el Papa que hay que perdonar 10 minutos, hay que obedecer al Papa. A veces no expresamos los deseos en el lugar adecuado. Y a veces peor todavía, intentamos satisfacer deseos que no son los que nos convienen y que no son los mejores. Y por eso a veces pasan cosas en nuestra vida que no nos hacen sentir plenos, felices y seguros, porque Dios quiere que nos sentamos plenos, Dios quiere que seamos felices, pero Dios quiere que en libertad también, con sinceridad, pongamos sobre la mesa los deseos y las necesidades. Jesús, de alguna manera, cuando nosotros le rezamos, nos dice, convénceme, convénceme. Y esta mujer es capaz de convencer a Jesús. ¡Qué grande es tu fe! Ojalá que la Santísima Virgen interceda. Ayer la mirábamos asunta en cuerpo y alma al cielo. La Virgen ya está en el cielo, no desea nada, pero ella que fue madre, que acompañó, que cayó, que no entendía, lo meditaba en su corazón, sabe que nosotros somos muy deseadores, que andamos deseando siempre muchas cosas, que nos enseña a purificar los deseos, que nos ayude a expresar los deseos a Dios y que nosotros también podamos escuchar interiormente esa palabra del Señor. ¡Qué grande es tu fe! Encomendamos al señor obispo emérito, Monseñor Rubén Oscar Frasia, que ayer se despidió de su ministerio en nuestra diócesis. Pedimos por el administrador diocesano, por toda la diócesis, para que nos preparemos bien a recibir al pastor que nos toque, sabiendo que el Señor se quiere manifestar siempre a través de mediaciones. Entonces, todo sirve para que nosotros descubramos la voluntad de ese Dios que con sus promesas supera todos nuestros deseos. Pedimos también en este tiempo de dificultad, de necesidad para tantos, por todos los que están sufriendo, por las que no la están pasando tan bien, pedimos por nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos y por todas nuestras necesidades. Que así sea. Creo en Dios.